Buenas tardes a todos, me presento, soy Lidia Gallego de la Unidad de Cultura Científica de la Delegación de CSIC en Cataluña y os presento hoy esta actividad del Club de Lectura de la obra Máquinas como yo de Ian McEwan, que se encuentra inserto en el marco del concurso de relatos Inspiraciencia que organizamos desde la Delegación del CSIC en Cataluña con la financiación de la FECID y el Ministerio de Ciencia e Innovación. Antes de daros paso al investigador Pedro Meseguer, con el que hemos organizado esta actividad, os quería resumir brevemente de qué va un poco la obra. En Máquinas como yo, Ian McEwan nos presenta un Londres de los años 80, pero es un tanto distinto al que conocemos. Por ejemplo, Alan Turing sigue vivo y se está dedicando al desarrollo de inteligencias artificiales. Y Turing, en este caso, ha conseguido además crear a los primeros humanos sintéticos, a los que nombra Adán y Eva. Uno de nuestros protagonistas, Charlie, decide comprar uno de estos Adanes y junto a la que será su pareja, Miranda, terminará de formar la personalidad de esta máquina. La novela entonces da cuenta un poco de las diversas situaciones que se producen entre estos tres personajes a raíz de los secretos que oculta Miranda o los dudosos matices morales de Adán y a lo que se une el triángulo amoroso que se crea entre ellos. Y ahora presento a Pedro. Pedro Meseguer es investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial del CSIC y realiza también numerosas publicaciones sobre los puntos de unión entre la ciencia y las humanidades en la página de web de su instituto y también en el blog de Ciencia en Telespejo de la delegación. Entonces, Pedro, primero quería preguntarte si podías contextualizar un poco el mundo de la IA y de la ciencia ficción, o sea, si podrías contextualizar dentro del mundo de la IA esta obra. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, encantado de estar con vosotros. Esta obra es un poquito particular porque fíjate que retrocede en el tiempo. Esta obra fija en 1982, hace 40 o 50 años, hace más 40 años exactamente, la creación de estos humanos artificiales. Yo creo que McEwan hace eso porque él quiere recuperar la figura de Alan Turing. Él quiere, de alguna manera, hacer una especie de justicia política y permitir que Alan Turing esté allí vivo y reciba todos los parabienes. De hecho, uno si se fija en la novela tiene una cierta beatificación de Alan Turing. Alan Turing, todo lo que hace en la novela es fantástico, maravilloso, realiza grandes contribuciones científicas, es un tipo rico que está casado con un premio Nobel de Física, que realiza donaciones a proyectos humanitarios, en fin, todo es, en fin, Alan Turing es una especie de superhombre, súper buenísimo y súper capaz. Y yo creo que aquí McEwan quería hacer un poquito de justicia poética y de que de alguna forma compensar, aunque solamente fuera en el mundo de la ficción, lo mal que se le trató a Turing en la vida real de los años 50. Entonces, con este condicionamiento, pues claro, él echa para atrás todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años, se supone que se ha hecho en los 40 años anteriores. Y él tiene para hacer esto, él tiene una carta escondida en la manga. Y es esta contribución teórica de P igual a NP. Quizá esto para un lector al uso, no demasiado no especialista en informática, sea un detalle menor, pero si estás en el campo de la inteligencia artificial, esto es un detalle mayor, porque ya digo, es pasar de que todas estas funciones fantásticas que tienen estos humanos artificiales se puedan realizar en tiempos razonables a que no se puedan realizar. Ahora mismo estamos en el no.
pero bueno, en este mundo ficticio que monta McEwan están en el sí, y de hecho es en ese año 82 cuando se montan estos humanos artificiales. Para mí, todo lo que monta McEwan en ese año 82, que el Reino Unido pierde la guerra de las Malvinas, que la señora Thatcher sea sustituida por otro primer ministro y tal, todo eso es un poco fuegos de artificio que monta McEwan con gran habilidad literaria, pero que son un juego de distracción que permiten que las personas lectoras acepten sin mayor problema que en el año 82 aparezcan estos humanos artificiales. Gracias, Pedro, por la introducción. Bueno, no lo he dicho antes, pero por el chat podéis ir poniendo vuestras preguntas y las puedo ir pasando al doctor Meseguer. Te voy a hacer una primera, Pedro, de una suposición, ¿no? Si será posible crear máquinas conscientes de sí mismas o que tengan deseos propios en el futuro, como le ocurre a Adán en la novela, o si eso ya es tal cual le ocurre a Adán, es demasiado de momento ciencia ficción pura y dura. Uy. Se ha quedado pillado. Y creo ha habido una Sí, a ver, se ha quedado pillado, sí. el, el, el hecho de sintetizar propios, o digamos, sin que nadie se los diga previamente a un robot o un programa, no es algo tan difícil. Quiero decir, por ejemplo, ahora mismo tú puedes, cualquier programa tiene acceso a Internet, ¿vale? Entonces, en esos accesos uno puede copiar lo que está encontrando en Internet y combinarlo de determinada manera, y de pronto parece que ha surgido un deseo nuevo, pero realmente lo que está haciendo es copiando, hacer un cut and paste de lo que se encuentra en la red. Entonces, en ese sentido, esto no me parece tan imposible, ¿no? Otra cosa es el tema que lo metas dentro de un cuerpo y lo construyas como un robot. Pero el hecho de tener pues ya digo, unos deseos, unos pensamientos, no me parece algo irrealizable hoy por hoy. De hecho, esto enlaza un poquito con la idea de la creatividad. Y la creatividad en los humanos no es más que un proceso de búsqueda y de síntesis. Tú buscas nuevas formas de creación y las sintetizas y mezclas esto con aquello y encuentras una combinación adecuada. Pues esto se puede hacer perfectamente con programas de ordenador igual, es un poco la misma idea. O sea que más que lo que estaría todavía por, bueno, no sé si descubrir, pero por formar sería como quizá como darle esa forma corpórea, ¿no? Por así decirlo, que tiene este... Claro, el tema corpóreo y el tema de que tú generes unos pensamientos o unas preguntas que sean coherentes con tu estado, eso, bueno, eso tiene una cierta amiga, claro. Sí, sí. Y un poco también en relación con esto, una duda así que me surgió a mí también es cómo se puede o cómo podremos crear vida inteligente, como este Adán, por ejemplo, si todavía no hemos terminado de entender nuestro propio cerebro, si es posible hacerlo sin este paso previo o si están correlacionados estas dos ideas.
Bueno, yo creo, pero esto no es más que una intuición personal, que estas dos ideas están desacopladas. Es decir, no hace falta saber cómo funciona nuestro cerebro para poder hacer algún tipo de vida inteligente o algo, me gusta la palabra vida, algún tipo de comportamiento inteligente. De hecho, eh, pienso que comportamientos inteligentes se pueden dar, bueno, simplemente con métodos de búsqueda algorítmicos, de lo más, como decir, no tienen el, el halo o el aura del razonamiento más lógico y más. Entonces yo creo que sí, que se pueden construir mecanismos de razonamiento que no necesariamente tienen que ser psicológicamente no mimetizando. Pedro, perdona, ¿puedes repetir eso último? Es que se ha quedado pillado. Sí, que lo que tú has que estar. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Se había quedado pillado otra vez, pero ahora sí te escucho. Ahora sí, bueno, Ahora sí. ahora sí. Eh, que lo que decía es que los procesos de razonamiento que podemos realizar mediante ordenadores es ser Pedro, disculpa, comportamiento. es que se ha vuelto a quedar, Dime. se ha vuelto a quedar pillado. Perdona. Bueno, pues debe ser esta frase que debe de haber alguna. No, no es más. Los procesos de razonamiento tienen que ser no psicológicamente reales. Es decir, lo que tú realizas en un ordenador no tiene por qué simular lo que está sucediendo en la mente de una persona. ¿Y podrías dar algún ejemplo concreto, algún tipo de acción o cosa que no... no sé. Sí, bueno, está el ejemplo clásico de los pájaros y los aviones. La humanidad lleva siglos intentando volar y en los primeros siglos, antes del siglo XIX, intentaba imitar el vuelo de los pájaros y no lo conseguía. Y fue cuando empezó a volar con aviones sin imitar el vuelo de los pájaros, sino a las fijas, a imitar. Bueno, en este sentido yo creo que estamos un poco en la misma situación. No, no es malo, pero no es forzoso que tengamos que imitar el comportamiento de nuestro cuerpo para obtener una función. Algo diferente es que obtengamos inspiración para esta función. Por ejemplo, las redes neuronales se puede decir que están inspiradas en modelos del cerebro, aunque no están mimetizando el comportamiento del cerebro, no hacen una red neuronal no hace lo que hace el cerebro, entre otras cosas porque no sabemos lo que hace el cerebro. Vale. Y ahora un poco en, digamos, en el lado no opuesto, pero en el lado complementario, entre Adán, Charlie y Miranda se van creando a lo largo de la novela una serie de sinergias interesantes que dan un poco que pensar, ¿no? La relación entre ellos tres. Y entonces a raíz de ahí me surgía la pregunta si podemos los humanos también aprender de las máquinas, no solo al revés, sino nosotros de las máquinas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y yo creo que podemos aprender realmente, a ver,
Realmente lo que hay dentro de una máquina es, es un conocimiento, es una información, son datos que provienen de humanos. Entonces, esa máquina los puede organizar, los puede presentar, los puede preparar, de forma que un humano los encuentre atractivos, encuentre una forma nueva, una forma interesante, una forma nueva de ver esa información. Entonces sí, yo creo que sí, que un humano puede aprender de una máquina. Eh, yo, estoy, yo estoy siempre pensando que lo que saben las máquinas se lo han dado los humanos, ¿no? Entonces, que cómo lo organicen, quizá pues lo pueden organizar de una manera un poquito diferente y otros humanos aprovechar de... Sí, sí, yo creo que sí. Me parece, sí, es interesante esa idea, ¿no? Un poco. Y luego metiéndonos un poco ya, metiéndonos más un poco en lo que es quizás la novela, vamos viendo cómo es Adán, ¿no? Lo vamos descubriendo poco a poco. Y al principio, cuando ya una vez ha cargado su batería, se me empieza a mostrar una serie de comportamientos, incluso antes de meterle la programación esa de la personalidad, ¿no? Empieza a mostrar una serie de comportamientos que podríamos considerar bastante humanos, como es el sentirse, por ejemplo, incómodo cuando está desnudo por primera vez delante de Charlie. Y a raíz de esto puede surgir también una serie de preguntas, como por ejemplo es si una máquina inteligente debe tener derecho a un espacio privado, o si esas cosas que diríamos que son más inherentes a las personas, y por qué, tanto sí como si no. Bueno, todo esto entra dentro de, bueno, de si estos seres deben de tener algún tipo de derechos. Y bueno, esto quizá para encontrar una respuesta podemos irnos a los animales, ¿no? Pensar, los animales hace 100 años no tenían, no podían tener ningún derecho, a tontería, ¿no? Pero a medida bueno, que pasan los años, pues bueno, estas cosas están cada vez más en boga y se están promocionando más. De hecho, yo la leche que compro en el supermercado pone bienestar animal asegurado, con lo cual se supone que es como una cosa, un plus, es una leche más estupenda, ¿no? Es mejor. Entonces yo creo que si los animales también se están empezando a hablar de ciertos derechos, o al menos ahora se está considerando el que no tengan esos establos tan draconianos, tan malos, y se está hablando de bienestar animal bueno, pues, y también se habla de dotar de derechos a los grandes simios, a los seres sintientes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de todo ese entorno, si nosotros somos capaces, cosa que está por ver, pero bueno, si somos capaces de desarrollar entes autónomos dotados de inteligencia que pueden interaccionar entre ellos y con nosotros, etcétera, pues bueno, quizá estos seres también tengan unos derechos que debamos respetar. Hay una novela de ciencia ficción de Rosa Montero que se llama Lágrimas en la lluvia, que toca estos temas y toca en esta novela ya los, los androides, hay unos androides ya que viven 10 años y que son completamente autónomos,
y bueno, se habla de los derechos y se habla de una primera etapa en donde no tuvieron derechos y después ya esos derechos se han ido consolidando. Y bueno, en relación a esto se me vienen dos preguntas, pero bueno, la primera es en relación a una escena que sucede al final de la novela, Ujú. cuando Charlie ya ha matado, digamos, a Adán, ¿no? Estás haciendo Y un spoiler. sí, bueno, debería haber dicho atención spoiler, pero bueno, como, siendo un club de lectura se supone, ¿no? Bueno, eso. Charlie, después de haber matado a Dan, ¿no? Pasa por una serie de procesos y llegas al personaje de Alan Turing. Y precisamente en relación a el tema de los derechos, ¿no? Él le increpa y le dice que él, ojalá en algún momento, lo que él ha hecho se considere un delito grave, igual que si matas a otro ser humano, ¿no? Y de hecho le dice, ¿fue porque había pagado por él? ¿O fue eso lo que le dio derecho a hacerlo? Y claro, crea una serie de ideas muy interesantes, ¿no? De decir, ¿cómo consideramos a las máquinas? ¿No? ¿Las consideramos como amigos? ¿Las consideramos como mascotas, como a los animales? ¿O tienen que tener, o entramos en qué serie de derechos deben tener, ¿no? Y, y va por ahí un poco, ¿no? Que la pregunta, si existe algún tipo de límite que no debemos rebasar. De nuevo, también entramos en cuestiones filosóficas, ¿no? En cuestiones éticas. ¿Qué es lo que se debe y no se debe hacer? Y también en esa consideración que se tiene sobre las máquinas. No sé si... Es una reflexión así, pero bueno, si la puedes coger por algún lado, si no, matizo la pregunta. Ok, también ha habido una interferencia, pero que he cogido lo central de la pregunta. Mira, yo sobre esto te respondería con algo, con una experiencia de mi infancia. Cuando era niño, mi hermano mayor convenció a mi padre para comprar un ratón, que es la única mascota que hemos tenido de pequeños. Y entonces compró un ratoncito blanco y lo tenía allí en una jaula y tal. Y bueno, lo que pasa con los niños, al principio le hizo mucho caso, pero luego ya se cansó de él y ya no le hacía tanto caso. Y entonces mi padre le dijo, oye, tienes que hacerle caso al ratón, porque que digamos que una vez que ya lo has comprado y qué tal, le tienes que alimentarlo, tienes que limpiar tu jaula, no puedes desatenderte, no puedes pasarle. Entonces yo creo que con esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú adquieres algún tipo de estos robots, de los replicantes de la novela de Rosa Montero, bueno, tú si eres el poseedor o la sociedad, el Estado, si es el poseedor de estos seres, el poseedor en un sentido amplio, pues se te cargo de él. No los puede abandonar, no lo puedes matar. De hecho, esto ya que hace spoiler voy a completarlo, ¿no? Resulta que Dan, que es el humano, ha hecho dinero jugando por internet con millones. Entonces, Chad, que es su dueño, se está frotando las manos. ¡Ah! Me hago rico. Es una casa súper grande, cojonuda. Y cuál es su sorpresa cuando Adán un día dice que ha dado todo el dinero, que ha dejado una parte hacer frente a los impuestos que tienen que pagar y que el resto lo ha repartido. Hay cosas. Y entonces Charlie se queda tan flaseado y se cabrea tanto con él que al final le da un martillazo. Pero esa reacción
muy, a ver, muy comprensible, de otro punto, por otro lado, muy humano, pero a la vez que humano es bastante brutal, ¿no? Es una brutal y sin y bueno, todas estas cosas que están saliendo están mostrando la potencia de la literatura, ¿no? Bueno, este señor, el tal Ian McEwan, se ha montado una película que nos la ha contado, como es un señor hábil y que lleva mucho tiempo en esto, la ha contado bien, nosotros la leemos, nos la hemos creído y nos está generando toda esta serie de preguntas, que si no, pues no me gustaría. Y es muy pertinente que nos hagamos estas preguntas porque esto está, a ver, lo de los humanos sintéticos quizá no está tan al caer, pero la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, bueno, no es que esté al caer, es que está cayendo. ¿Eh? Quiero decir, que es que no, es que ya vamos tarde en esto. De hecho, también la otra pregunta que este debate suscita no es la implicación que puede tener este tipo de relaciones, ¿no?, entre máquinas y humanos. Porque de hecho el propio Charlie pasa por muchas fases a la hora de lo que siente hacia la máquina. Al principio la ve como un posible hijo que tenga entre la persona, entre Miranda, la que él quiere, pero como que nunca olvida que es una máquina, ¿no? Sí, y de hecho, conforme van pasando ciertas cosas que van en contra, desde el punto de vista de Charlie, van en contra de Adán, ¿no? Como que creo que se acerba un poco esa idea, ¿no?, de que es al fin y al cabo es una máquina. Pero sí que a veces tiene como esos matices, que si es amigo, que si es hijo, que si es y no sé, pues me recuerda un poco a la historia que has contado, ¿no?, de tu hermano con el ratón, por ejemplo, ¿no? Como que al final es como un... O incluso me recuerda a otra película, la película Inteligencia Artificial, en la que precisamente se crean robots que son capaces totalmente una vez le activas el botón, sienten y padecen como un humano. Y adoptan al niño, y aquí voy a hacer spoiler también, lo siento, y finalmente lo abandonan, con lo que eso conlleva. Es como si estuvieran abandonando a un niño, solo que el niño está formado por dentro, digamos, de cables, vamos a decir, pero a la hora de sentir, siente como un humano. Entonces me recuerda un poco a esa sensación, y eso también crea una serie de implicaciones, puede crear una serie de implicaciones para la máquina, ¿no? De hecho, Adán en numerosas ocasiones dice que no la apaguen, que no quiere que la apaguen, y reacciona también como un humano reaccionaría cuando no quiere que le hagan algo, ¿no? Reacciona violentamente. Entonces también un poco, no sé, también ¿qué serie de implicaciones crees que puede tener, o qué te ha Bueno, sugerido la novela en ese sentido también? Charlie, Charlie, aunque dice que es un fanático de la tecnología y tal, a mí en el desarrollo de la novela no me, no me convence que sea tan fanático. Ahí yo creo que, bueno, no sé si es de mérito del autor o no sé. Pero en cualquier caso, Charlie, con respecto a Adán, siempre tiene una posición de superioridad. La posición en donde él se coloca es superior. Es decir, eh, cuando cuando pone a Adán a ganar dinero en Internet, él piensa quedarse con el dinero, no piensa dárselo a Adán. Es por encima. Y de hecho, cuando se cabrea, es porque es Adán el que lo ha. Adán toma su iniciativa, que la coge y lo da. Por otro lado, Adán también ayuda mucho a Charlie y a Miranda. Bueno, descubre el famoso secreto de Miranda, le ayuda a solucionarlo, porque él está en la entrevista, cuando van a buscar al Gorrinch, y lo otro se pone violento y él lo para y tal. Es decir, él es
él de alguna forma, es decir, siempre se está tratando bien. Y al final es el humano el que le da el martillazo y lo deja cao, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que, a ver, yo creo que esta novela es muy interesante desde el punto de vista, pero esta novela nos está enseñando que, bueno, si en algún momento los humanos artificiales son una realidad, digamos que más que en una observación de su yo, Pedro, perdona, porque si no, es que se te está... Perdón. ¿Pedro? Es que se da la voz. se te ha ido la voz, no, Sí. lo último que estabas diciendo no me he enterado. Estabas hablando, supongo que de la relación. Ay, ay. Bueno, espera un momento que se va a volver a conectar. Fallos técnicos. Sí. ¿Me escuchas? ¿Me ves? Verte todavía no te veo, pero te escucho. No sé si... Ahora sí me ves. ahora sí, ahora sí. Si podrías recapitular Bueno, un poco en eso que estabas diciendo último. no me acuerdo de qué estaba diciendo. Bueno, que tenemos que plantearnos una relación más equitativa, más de igual a igual, más al mismo nivel. Porque, entre otras cosas, estos humanos artificiales, si alguna vez somos capaces de construirlos, van a tener unas capacidades en determinadas dimensiones superiores a las nuestras. Ya sale en la novela, ¿no? Que el Adán pues no tiene, bueno, si tú lo enchufas, pues el tío puede seguir trabajando día y noche, y es lo que hace con el tema este de las transacciones comerciales por internet. Entonces, bueno, por eso gana tanto dinero. Pero bueno, y por otro lado, pues es un tipo fuerte, es un tipo que le rompe la muñeca a Charlie, es un tipo que para a Gorrinch. Bueno, hay dimensiones en donde estos seres serán superiores a nosotros. Y, de hecho, una cosa bastante interesante es cómo, en relación al test de Turing, como en el libro Adán es capaz de pasar, delante del padre de Miranda, ¿no? Él es capaz de pasar el test de Turing. Sin embargo, Charlie, por ejemplo, lo suspende, teniendo que ocurrir, entre comillas, al contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué significación o qué importancia podría tener esto dentro de la novela y dentro del mundo real, en el caso de que fuera una realidad? Quiero decir que no llegue el punto en que no seamos capaces de distinguir de ningún modo a humanos de máquinas. Pues bueno, pues lo que tú estás pensando. A ver, por un lado, el que lo pase un ordenador, o sea, lo pase un humano artificial y no lo pase un humano real, indica que, a ver, el test de Turing tampoco es una panacea tal y como lo planteó Turing, tiene sus debilidades y ahora se habla de un test de Turing más completo. Pero bueno, el que sea indistinguible el que lo pase uno y no lo pase otro,
de nuevo está marcando la relativa estupidez de mantener la diferencia, que yo soy un humano biológico y este es un humano artificial, ¿no? Tenemos que plantearnos una relación más de igual a igual, más al mismo nivel. Si no, tendremos problemas sociales importantes. Y de hecho, Rosa Montero, en su novela y en su trilogía, porque hay 2 novelas más, de esta de Bruna Husky, que es la protagonista, que es una replicante, de hecho, bueno, pues ahí plantea todos los problemas, muchos problemas sociales que se pueden originar en una sociedad en donde los replicantes y los humanos están como en 2 castas distintas, están separados. Y, por ejemplo, en el caso de Rosa Montero, ¿cuáles dice ella? Bueno, dice en la novela, ¿no? Cuenta en la novela que podrían ser algunos de esos problemas. Uy, hay muchos, pero bueno, hay, hay muchos problemas. A ver, el más el más acuciante, digamos, para los replicantes es que solo viven 10 años. Entonces se encuentran en una situación de franca inferioridad con respecto a los humanos, que pueden vivir pues 80, 90 años, 100 años. Entonces están preocupados por eso. De hecho, Rosa Montero en su novela, que la escribe muy bien, Rosa Montero escribe muy bien y es una escritora, eh, se pone de la mente constante quedan Perdona, Pedro. ¿Pedro? 4.300. Es que se te ha vuelto a cortar. ¿Sí? Se te ha vuelto a Vaya. Siento interrumpirte, solo te corto cuando se parte muchísimo, pero es que se ha partido mucho la grabación. Que Rosa Montero se mete en la mente del aplicante y va en esa mente, va escuchando, me quedan 4.318 días, me quedan 4.317 días, me quedan 4.316 días. Está obsesionada por la cantidad de días que le quedan por vivir. Bueno, y de hecho, por ejemplo, algo que atormenta, hablando así de problemas, por ejemplo, en este caso los 10 años que viven solo los robots en, en esa otra novela, ¿no? Por ejemplo, también aquí en esta está el problema de... al principio no se sabe exactamente qué pasa, pero se terminan enterando de que se suicidan, de que los otros Adanes y Evas que se han creado se están suicidando. Y eso también es algo que le preocupa a Adán, ¿no? Como... No sé si quieres comentar algo al respecto de eso. Sí, esto es una... Yo creo que Ian McEwan, creo que McEwan solamente lo esboza, no se pone más en profundidad, pero bueno, deja caer que esos seres que nosotros creamos, bueno, pues sean totalmente bueno, la vida que les ofrecemos carezca de incentivos para ellos y en un determinado momento decidan, como tienen capacidad, como tienen la capacidad para las herramientas disponibles para ello, pues decidan suicidarse, decidan quitarse en medio. Sí, hay al menos, no sé si es una Adán o una Eva que se quita en medio. Sí, sí, y aunque Adán tranquiliza a Charlie y le dice, no, yo tengo muchas razones para seguir viviendo, bueno, luego va a ser Charlie el que le quite a él. Es una ironía. Pero sí, el tema
bueno, si tú creas un ser, tienes que la que le proporcione tiene que ser del mismo nivel que su capacidad de raciocinio. Si no, esa ser en algún momento puede decir que lo que le ofrece, la existencia que le ofreces no es interesante y puede decidir cortar. Y luego también un poco en relación, otra cosa que se menciona en la novela es se menciona las leyes de la robótica de Asimov, ¿no? Que incluso algunas veces como, no sé si decir se transgreden, pero por ejemplo precisamente cuando Charlie intenta, una de las veces que Charlie intenta apagar a Adán, es cuando Adán le coge y le rompe el brazo. Que va en contra de una de las leyes, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué reto supondría para el campo de la inteligencia artificial conseguir que se cumplan esas leyes? O sea, porque sería algo bastante complejo en sí mismo. También si tenemos en cuenta también que tendríamos a estos seres como seres sintientes y tendrían, por ejemplo, los derechos que estábamos hablando al principio, ¿no? Sí, sobre el tema de las leyes de Asimov, ahí, es un tema interesante, porque es deseable, ¿no?, que los robots las cumplan, eso está muy bien, pero ¿no sería también deseable que los humanos las cumpliéramos? Es decir, tú cambias robot por humano en las leyes de Asimov y no sería también interesante que nosotros fuéramos capaces de hacer eso. Eso sería realmente potente, ¿no? Y bueno, esto realmente sería un criterio importante para resolver conflictos, ¿no? Pero bueno, salvando este tema, eh, a ver, las leyes de la robótica de Asimov están muy bien, pero se sigue manteniendo esta, esta diferencia de nivel, ¿eh? Entonces, estaría muy bien que los robots no dañaran a los humanos y que los humanos no dañaran a los robots. Que fuera una relación simétrica, ¿no? Entonces, bueno, esto sería adecuado e importante. De todas formas, a ver, aquí ya sí que nos estamos metiendo bastante en ciencia ficción, porque a ver, que que nos comuniquemos con los robots, que les digamos estas cosas y que ellos las entiendan y tal, bueno, hay un cierto camino, hay un cierto trecho hasta allá. Pero de todas formas, a mí me, a ver, me interesan más los humanos que están detrás de los robots que los robots mismos. Quiero decir, los robots hacen lo que los humanos desean que esto realice. Es decir, los robots son programados por hombres, los robots son por personas, los robots son alimentados, si están, por ejemplo, basados en aprendizaje profundo, por un montón de datos y de ejemplos que se los suministramos las personas. Entonces, eh, en, todo en todo ese proceso de aprendizaje, en todo ese proceso en donde somos nosotros los que estamos volcando conocimiento sobre ello. Pedro, perdona. Es, Pedro, sí, dime. que se te ha vuelto a cortar. Bueno, estaba hablando de que nosotros los programamos, nosotros los volcamos conocimiento sobre ellos, entonces sí tiene sentido preocuparse o
preocuparse de que cumplan determinadas cuestiones, lo podríamos atacar precisamente ahí, en ese volcado de datos, en ese volcado de conocimientos que nosotros hacemos sobre ellos. Y en cierto modo se está haciendo, quiero decir, se está mirando el tema de los sesgos en la información que se introduce en los sistemas computacionales, pero bueno, posiblemente sean más, haya que hacerlo con más decisión y con más intención. Sí, por ejemplo, a veces ha saltado a las noticias, ¿no? Algunas veces sesgos en Twitter o en Google que crean como, digamos, inteligencias artificiales a lo mejor racistas en ese sentido porque no se tenía en cuenta, claro, es lo que acabas de decir, ¿no? Como la máquina al final depende del volcado que el humano le haga en ella. Entonces, al final, como los humanos tenemos sesgos, la IA puede reproducir ese mismo sesgo, ¿no? Y es que los casos estos de sistemas de inteligencia artificial que se han lanzado para aprender en redes sociales se vuelven racistas o sexistas o homófobos. Pero ¿por qué se vuelven? Porque les estamos diciendo, lánzate ahí y aprende lo que hay ahí. Compórtate como el más exitoso de esa sopa. Vale, y el que tiene más éxito en esa sopa, el que tiene más likes, más racista o el más sexista, y es el que se lleva un poco el gato al agua. Por eso estos bots se reaccionan de esta manera. Pero también, bueno, ahí está nuestra capacidad de decidir, bueno, qué es lo que queremos. Si queremos, si vamos a hacer cualquier cosa por la simple razón de que la tecnología lo permite, o vamos a decidir qué cosas queremos hacer dentro de las que permite la tecnología. Esa reflexión me ha parecido muy interesante, totalmente. Sí, es una que suele salir, ¿no? De hasta dónde pretendemos llegar o queremos llegar con lo que vamos aprendiendo, ¿no? Y también quería preguntarte de lo que cuenta desde el punto de vista de la inteligencia artificial, del campo de la inteligencia artificial, personalmente, ¿qué es lo que te parece que sea más interesante dentro de la novela de McEwan? Bueno, esta es una pregunta así, wow, no te la tenía pensada. A ver, McEwan, la novela de McEwan tiene una dimensión divulgadora clásica porque eh, introduce problemas, por ejemplo, habla del problema de comercio, introduce problemas clásicos de la IA y los intenta explicar, los intenta razonar. Entonces, en ese sentido, ahí sí que está un poco más cercana a la IA más clásica, pero yo creo que esto a la gente, al lector o a las personas que lo leen, no les va a resultar bastante instructivo. Eh, eh, no lo sé, la verdad es que no te sabría responder esta pregunta. Quería mencionar una cosa que leí el otro día, repasándome el libro, en el, en el apartado final. En el apartado final hablaba, exacto, fíjate, en los agradecimientos,
dice, estoy en deuda con una larga conversación con Demis Hassabis. Quiero hacer notar que que a Hassabis le dieron el premio Princesa de Asturias el otro día de investigación científica y técnica por sus aportaciones al mundo y por su gestión en todo lo que es DeepMind, que es la empresa digamos, de investigación en inteligencia artificial de Google. Pues bueno, parece ser que esa conversación que tuvo con Hassabis pudo ser o sembró el germen de lo que sería este libro en la mente de Ian McEwan. Hacer notar que McEwan es un escritor que siempre, o bueno, muy frecuentemente, pone elementos científicos en sus novelas. Puso el genoma humano en Amor Perdurable, creo, puso un premio Nobel de Física en Solar, y ahora ha puesto lo de los humanos sintéticos y la inteligencia artificial en esta de aquí. Entonces él siempre siempre introduce elementos científicos en sus novelas, siendo un autor extraordinariamente original. A ver, yo creo que McEwan tiene la novela más original de las últimas que han sucedido, porque tiene una novela que se llama Cáscara de Nuez, que es en donde la relación entre dos amantes la cuenta el feto que está en la barriga de la señora, de la mujer, y entonces el feto se entera y entonces lo cuenta cómo los amantes están planeando matar al marido, ¿no? Y entonces una novela de amor se convierte en una novela de misterio, ¿no? Y todo ello contado por una voz que es un feto que viene por allá de ultratumba, y no, está realmente bien. No la he leído, pero es una promesa de narración. Sí que suena interesante, sí. Y también, bueno, al final la literatura es verdad que de una manera o de otra te deja precisamente contar las cosas de maneras distintas y como incorporar narrativas, por ejemplo en este caso pues más científicas, pero de una manera que puedes enganchar al lector no lego, que no tenga experiencia en este caso en inteligencia artificial, por ejemplo, pero al final pues también un poco te hace plantearte cosas, ¿no? Por ejemplo la serie de cosas que hemos comentado o muchas más, ¿no? O te hace interesarte por un tema. Eso también a mí es lo que me llama mucho también la atención en ese sentido, ¿no? De la novela de McEwan. Bueno, como os comenté antes, como tenéis la posibilidad de chat, así que si tenéis alguna pregunta podéis ponerla por ahí y se la leo a Pedro. Y de mientras se deciden y tal, si quieres comentar alguna otra cosa, algún comentario que tengas de la novela o lo que sea, o de inteligencia artificial en relación con esto, que se te ocurra. Bueno, yo quería, puedo comentar, esta novela es interesante. Yo mencionaría también otra novela que salió en el 21, sí, esto en el 22, en el 21, que se llama Clara y el Sol. Esa novela también es de un compañero de generación de McEwan, de Kazuo Ishiguro, que le dieron el premio Nobel en el 2017, y también va de un robot, de lo que se llama una amiga artificial, una AA, que una señora la compra para su hija, para que la mía, ¿no? A un adolescente. Y es bien interesante. Es una novela mucho menos tecnológica que esta, diría yo,
pero es una novela igualmente interesante y motivadora y es realmente merece la pena. Y aparte, yo creo que, bueno, cada escritor tiene su registro, mientras que Ian McEwan es un escritor mucho más, como decir, directo, y en ese sentido a mí me gusta más, me siento me siento más confortable con él. Y Siguro es un escritor más sutil, que exige más concepción a la persona que lee y que, bueno, puede generar, bueno, más lectura. Y en ese sentido, Clara y el Sol también es una gran novela y yo la recomiendo. De momento seguimos sin preguntas en el chat, así que si no hay más preguntas, si te parece, podemos ir cerrando. Bueno, perfecto. Así que, pues, muchas gracias a todos y Lo que os dime, dime. recomiendo es que leáis estas cosas. Las novelas no están escritas para responder. O sea, las respuestas tienen que venir, por un lado, por parte de los científicos y luego de parte de los legisladores, en el sentido de que los, los científicos tenemos que decir lo que se puede o no se puede hacer y los legisladores tienen que decidir lo que se debe o no se debe hacer. Pero la literatura y las novelas, pues bueno, tienen esa libertad bueno, para presentar preguntas y para remover la conciencia y para plantear situaciones que generen paradojas y que digan, ah, pues mira, esto quizá por aquí no, quizá por este lado no, quizá por este otro, porque si vamos por aquí, pues mal, o podemos tener este problema. Entonces, bueno, yo creo que para eso sirven las novelas como estas, novelas pensadas, novelas muy maduradas, muy meditadas, bueno, que generan realmente conflictos potentes, porque si que te traigas un humano artificial a casa y que se vaya a acostar con tu novia, a ver, eso de entrada es un conflicto potentillo. Pero luego, ¿qué? ¿Sí? ¿Perdón? ¿Sí? No sé si te oía. No, no, Decías, no estaba hablando, no estaba hablando. Sí, puede ser. y luego que el humano artificial te vaya y te diga, no te fíes de tu novia, que me parece que es un poco mentirosa. Joder, pues esto también es otro conflicto importante, ¿no? Que genera. Y además al final el tipo termina teniendo razón, porque descubre un conflicto secreto que tenía la novia. Entonces, pues bueno, todas estas cuestiones está bien tenerlas en mente, ¿no? Y no ir con un punto de vista un poco naif, un poco inocente, que va a Charlie diciendo, bueno, voy a comprar este cacharro, será como el hijo de que tendremos Miranda y yo, ¿no? Y luego cuando ya ha visto que lo del hijo ya no va a funcionar y lo toma de secretario. Y cuando lo de secretario tampoco funciona, le da un martillazo. No, por ahí no vamos bien. ¿Eh? Tendremos que tomar otra dirección y tendremos que decidir otra forma de actuar para nuestra relación con estos humanos artificiales. Al final es eso, ¿no? Darle un poco vueltas al asunto y reflexionar sobre el tema. Entonces, bueno, como seguimos sin preguntas en el chat, vamos cerrando y te doy las gracias a ti, Pedro, por estar aquí, a la Residencia de Investigadores de Barcelona por darnos el espacio y a los asistentes por haber estado. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta Hasta luego. luego. You are currently the only person in this conference.